Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy nos vamos a remangar porque vamos a enseñaros cómo hacer que vuestras viejas pipas, o bien si compráis una de segunda mano, luzcan como nuevas. Pues muy bien, compañeros de ruta, como hemos dicho, vamos a remangarnos y vamos a enseñaros cómo hacer que vuestras viejas pipas luzcan otra vez como nuevas. Ahora que viene época de duendecillos de Papá Noel, la gente tiene ganas de entrar en el taller a hacer pequeñas reparaciones. Y bueno, básicamente Sergio compró una pipa de segunda mano ánfora, que ahora si acaso Dani que ponga el vídeo y sea compañero de detalle. Cuéntanos un poquito, tú creo que te has convertido en el máster, es el duendecillo de Papá Noel con barba, que nos va a hacer la restauración. Pues nada, básicamente se me ocurrió comprar esta ánfora Xtra 822 que bueno, la encontré por eBay, es de segunda mano, obviamente, está usada, está gastada, está oxidada, está sucia, está hecha mierda. Para enseñaros pues paso por paso cómo limpio yo y cómo le hago esa pequeña restauración pues de la boquilla, vuelvo a sacarle el brillo de la boquilla, que es negro, reluciente, enseñaros cómo limpiar a fondo también pues la cazoleta, va a sacarle toda la roña que se va metiendo y acumulando. Y poco más, realmente es eso, iros enseñando, ya que hubo tanta expectación cuando subí ese history que realmente no sabía que iba a tener esa repercusión, porque pensaba que esto lo sabía hacer todo el mundo. De hecho, pensaba que era el único que no sabía y por eso le pedí consejo a Maxi, sobre todo a la hora de desoxidar. Un saludo, Maxi. Un saludo, gracias, mil gracias por el consejo. Que básicamente era cómo desoxidar la boquilla, porque no tenía ni idea, había escuchado algo de lejía y tal, pero no me gustaba mucho la idea. Y me aconsejó el desoxidante Titán, que es el que tenemos aquí, que bueno, ya luego más adelante pues ya os iré comentando cómo funciona todo, paso por paso, sin ningún tipo de prisa. Y la verdad es que la pipa es muy bonita y una de las cosas que, bueno, antes de que ya veáis el proceso, decir que, bueno, yo nunca he tenido una pipa que ha llegado a este estado. Siempre he hecho lo que es, ya no llega ni a restauración, sino limpieza más básica, darle un poquito de brillo a la cazoleta y demás. Pero va a ser curioso porque realmente, bueno, aunque se ha visto el vídeo de detalle, es una boquilla que se ve marrón totalmente, como ha dicho él, asqueroseta. Esto de aquí está, en los bordes están, ya digo, para detallar un poco más, aparte del vídeo, están como quemados, como del tiempo, el fuego que ha pasado por ahí. La roña entre los bueno, más que arenado, es como, sí, es un poco rugoso. Dibujo. Pero creo que va a ser una pipa tope pina, porque es como de un tamaño muy manejable para darte un paseo, muy ligera, pero extremadamente ligera, una boquilla curva como a mí me gusta, y creo que puede quedar perfecta. Esta, más que reparación, sería una restauración básica de... Sí, aparte aquí por ejemplo también está como quemado por aquí. Es cuando Sergio hace así. No parece brillante de golpe. No se le ve tampoco como un color. No se sabe ni si es marrón, si es roja. A ver qué color me encuentro ahí debajo. A ver cómo termina. Pipa de brezo. Sin filtro, me parece que era, con tu permiso. Sí. Es una pipa sin filtro, pero es que ya, ¿cómo cambia el color de solamente este trozo que no está ni abrillantado? Pero cómo cambia el color de lo de dentro negro marrón a ese marrón, que ahora por cierto, ahora me dejas esto, me voy a echar en la mano, tío. Y nada, pues bueno, esperamos que la magia de Sergio, la verdad es que es una cosa que, como bien ha dicho él, nos quedamos los tres como, hostia, pues ha tenido mucha repercusión el vídeo. Y él lo hizo con todo el cariño. De hecho, han pasado pipas mías y de Dani por sus manos. Está todo el día el pobre con las gafas aquí a mitad de nariz, así, en el taller, esclavizado. Y bueno, pues ya nos irás contando ahora paso a paso. Pues sí, vamos a dar paso y entramos en mi taller. Pues bien, compañeros de ruta, ya estamos en mi taller. Que bueno, seguro que las malas lenguas dirán que es la misma mesa pero con la cámara puesta en un ángulo diferente, pero bueno, ya sabemos que la envidia es muy mala, así que vamos a proceder con este video tutorial que muchos habéis solicitado y pedido de cómo, pues bueno, arreglar hasta cierto punto tu pipa, ¿no? Porque quiero dejar claro que yo no hago restauraciones más subidas un poco de experiencia, ¿no? Como ponerle anillos porque se te rompe aquí, este tipo de cosas yo no las sé hacer, digamos que, pues bueno, ese tipo de trabajos más profesionales.
pero a nivel de limpieza de cazoleta, a nivel de limpieza de boquilla, incluso quitarle pues esas señales de dientes, esos quemazones que a veces se hacen por aquí, eso sí que, bueno, en cierta manera pues os puedo enseñar un poquito cuál es mi método, porque métodos hay muchos, realmente seguro que si buscáis un poquito por internet o YouTube y tal, encontraréis miles de maneras de proceder y de arreglar vuestras pipas, ¿no? Pero bueno, voy a compartir un poco pues cómo lo hago yo y seguramente pues habrá gente que le parecerá bien, habrá gente que serán completamente retractores de lo que voy a hacer, pero bueno, este mundillo ya sabemos cómo es. Así que nada, sin más explicaciones vamos a empezar con esta pipa, que va a ser un poco la pipa que vamos a restaurar, que como veis, pues bueno, ha tenido mejores días. Ya veis que la pipa está ya no verde, sino marrón, con sus señales de dientes, etcétera, etcétera. Como veis, pues bueno, lo que es la cazoleta se ve un poco sucia, se ve un poquito mal. Por aquí abajo pues más o menos lo mismo, ¿no? También está como todo marrón. Y bueno, vamos a intentar darle un poquito de vida, vamos a devolverle un poquito pues su belleza a estas piezas que prácticamente son piezas de coleccionista, ¿no? Así que nada, lo primero es limpiar la boquilla, desinfectarla de todo aquello que haya podido tener, por donde haya podido pasar, las bocas que se hayan podido apoyar aquí. Pues bueno, desinfectar un poco eso, ¿no? Quitarle un poco todos esos bichos, todas esas historias. Entonces, lo más común se suele hacer con este tipo de alcohol, que es el alcohol que todos conocemos de farmacia, sanitario, de 96 grados, que sí que es verdad que es un poquito agresivo, pero si es una pipa de segunda mano, como es el caso de esta, que bueno, no sabemos un poco su trayectoria y el dueño antiguo, sus procederes y su forma de tratarla, etcétera, etcétera, pues ya a mí siempre me gusta empezar con este tipo de tratamiento, aunque sea agresivo, porque es solamente una vez, simplemente para matar todo lo que pueda haber. Sí que es verdad que hay packs como este, que es de Dan Pipe, que dirás, bueno Sergio, pero es que vosotros en la ruta del tabaco habéis dicho muchísimas veces que en Dan Pipe no se puede comprar. No se puede comprar tabaco. Tabacos de pipa y puros, y seguramente alcohol, no se puede comprar. Pero todo lo que son pipas, herramientas, ceniceros, atacadores, todo eso sí que se sigue pudiendo comprar, ¿vale? Entonces, vienen este tipo de botellitas así, torres chulonas, que es un poco son productos un poco para limpieza y desinfectación de lo que son las pipas y demás. Este, por ejemplo, es un alcohol para pipa desinfectante, que básicamente es alcohol, o sea, tú lo abres, lo hueles y huele igual que este, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, supongo que, no sé, especial para pipas, etcétera, etcétera. Luego tenemos este, que es el que yo más uso, que es el de limpiar la cazoleta por fuera, ¿vale? Que lo que hace es limpiar toda la cazoleta, quitarle un poquillo pues la roña que se haya podido acumular, para después hacerle el pulido e intentar hacer que vuelva a brillar. Y luego está este, que es un poco para pulido de la boquilla. Yo este no lo suelo usar, este seguramente lo usaré, pero en este vídeo sí que usaré este, ¿vale? Porque al ser una pipa de segunda mano y todo lo que hemos dicho, prefiero usar este desde un principio, y luego si quiero repasar la pipa cada X tiempo y limpiar un poco el caño por dentro, pues usaré este. Pero de buenas a primeras yo recomiendo alcohol. Sí que es verdad que hay mucha gente que limpia la cazoleta por dentro con alcohol también. Yo no soy partidario de eso, ¿vale? Entonces yo le hago un buen rascado, le hago una buena historia, papel de cocina, todo lo que tú quieras, pero alcohol no suelo meterle. Entonces, pues bueno, aquí ya cada uno... Pues bueno, cerramos así y cogemos el productito. Este es el que yo usaré, que es el mismo de la caja, solo que este pues ya tiene varios usos y demás. Bueno, vamos a proceder al primer paso. El primer paso, cogemos nuestro trapico de trabajo, nos protegemos las manos, ¿eh? Todos los productos y demás que vaya usando los iré dejando los links en la descripción para que veáis dónde los compro y el precio que tienen, ¿vale?
Así que nada, nos protegemos las manos con estos guantes, la mar de rechulones del proveedor asiático. Y el primer paso, obviamente, es desinfectar la boquilla, ¿vale? Como ya os he comentado. Entonces, para ello cogemos unas escobillas, que en este caso, para limpiar la pipa por dentro, pues recomiendo que sean este tipo de escobillas, que son las abrasivas, de las que ya hemos hablado muchas veces. Y vamos a intentar limpiar por dentro la boquilla de la pipa. Le cogemos un bastoncito, le ponemos alcohol. Yo suelo ser generoso con el alcohol porque al fin y al cabo, pues oye, vamos a limpiarla, o sea que ya veis cómo sale. Yo no sé si esta boquilla se habrá limpiado alguna vez. Y lo vamos limpiando poco a poco hasta que veamos que las boquillas salen limpias dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque siempre habrá combustión, siempre habrá carbonilla, siempre habrá un poco de todas esas historias que ya sabemos. Ahí estamos. Poco a poco. Poco a poco vamos limpiando por dentro. Ya vemos la diferencia, ya empieza a ser notable. O sea, ya de la primera a la que llevamos ahora ya empieza a ser notable. Limpiamos bien por dentro. Y vamos repitiendo el proceso hasta que veamos que la boquilla pues más o menos sale limpia, ¿vale? Fijaos que ya prácticamente sale limpia. Vamos a darle el último repaso. Yo creo que ya estaría. Dejamos las boquillas estas apartadas. Y pa, se me engancha con el trapo. Lo doblamos así y las apartamos. Bien. Vamos a coger un papel de cocina. Que el papel de cocina va a ser algo a lo que vamos a recurrir bastante en este vídeo. Le impregnamos un poquito de alcohol y le damos un pequeño repaso por fuera, ¿vale? Y el primer paso pues ya estaría. Ahora ya lo que sigue sería coger el desoxidante, ¿vale? Que este es el que uso yo, que básicamente es una recomendación de nuestro amigo Maxi, al cual le envío un saludo desde aquí, desde mi taller. Y nada, esto es un poco a ojo, ¿vale? Yo lo que hago es coger un bote de cristal, que ya veis que ya lleva agua, lo traigo preparadito con agua ya, y un poco a ojo. O sea, yo no tengo una medida ahí exacta, en plan de... No, yo más o menos lo hago a ojo, cuando veo el color que más o menos me gusta, pues ahí lo dejo ya. Vale, que sea así un poquito naranjoso, ¿de acuerdo? Y yo por ahí más o menos quizá le añadiría un poquito más, pero ya está. Así que parezca un poco esos botes que nos encontramos en la salida de las discotecas el domingo por la mañana, sospechosamente, por ahí, pues un poco ese color, ¿no? Y introducimos directamente la boquilla.
Y yo la dejo aquí dentro más o menos unos 30 minutos, ¿vale? Para que saque todo el óxido que tiene la boquilla y demás y tal. Esto lo dejamos por aquí apartado. Y ahora sería el turno, mientras esto va fraguando, por así decirlo, pues de limpiar lo que sería la cazoleta. Así que vamos a proceder a ello. Y aquí ya necesitamos un taladro. Necesitamos este tipo de almohadilla, ¿vale? Que todo esto ya os lo dejaré en el link de la descripción. Todos los links los dejaré en la descripción, ¿vale? Pero vamos, que ferreterías, etcétera, etcétera. Vamos preparando. Yo todo lo que tengo es adaptado para taladro porque no tengo digamos un torno de esos que tú se lo pones y va girando solo y demás, ¿vale? Yo, pues bueno, me adapto un poco a lo que tengo. Y creo que también va a venir bien en cierto modo porque no todo el mundo pues dispone de un taller o un garaje donde pueda trabajar con herramientas y demás. Entonces, pues bueno, esto se adapta un poquito a todo el mundo, ¿no? Ponemos un poquito de crema de esta. Esta es la pipe wash que hemos hablado antes, ¿vale? Que sería para limpiar la cazoleta por fuera. Entonces, apretamos, es un poco espesa. Montamos bien. Montamos bien ahí. Aprovechamos esto que se nos ha ido. Ahí está. Y con la misma pipa ayudamos a esparcir un poco la crema. Ahí. Ok. Vamos a darle el primer lavado a esto después de mucho tiempo. Como va a ser ruido, intentaremos ponernos musiquita pues bueno, un poco simpática o tranquilizadora de fondo, que no estéis escuchando aquí la máquina rugir. Así que nada, procedemos a ello. Pasar una servilleta, pero vamos, que aquí ya estamos empezando a ver otros matices, otros colores. Otra vida. Si os dais cuenta, ya tiene unas tonalidades rojas que la verdad es que parece otra cosa esto ya, ¿eh? Fijaos. Vamos a seguir un poquito con el proceso. Obviamente cuanto más tiempo esté, cuanto más cariño le pongamos a la restauración, pues mucho mejor, obviamente. El resultado siempre va a ser mejor si le aplicas más tiempo y más cariño, ¿no? Pues bien, como podéis ver, los matices que va cogiendo, los rojos que está sacando. Es increíble lo que puede cambiar una pipa con un poco de limpieza, ¿no? Pues bien, vamos a hacerle el rascado interno. Cogemos un papel para que vaya saliendo aquí toda la porquería y toda la roña. Y le rascamos sin miedo, ¿eh? Como si fueran los boletos del rasca y gana. Aquí sin miedo. Que vaya saliendo toda la porquería, los residuos, los pozos, todo lo que
lo que haya podido acumular durante todo este tiempo. Esto obviamente siempre y cuando sea una pipa pues de segunda mano, que hayamos comprado por eBay, que hayamos comprado, pues no sé, en alguna tienda de anticuario, no sé, mil cosas, ¿no? En algún foro de Facebook. Siempre y cuando la pipa sea de segunda mano. Obviamente, si la pipa es tuya, tampoco hay que hacerle un tratamiento tan agresivo. Obviamente, esto no le pasaría nada. Yo, de hecho, mis pipas cada X tiempo las suelo limpiar un poco con este producto que básicamente es de limpieza. Luego le pongo pues una cera o lo que sea para hidratarla y sacarle brillo y poco más. Seguir rascando bien con la propia cucharilla de los atacadores estos de toda la vida, y al mismo tiempo con otro papel de cocina. Ya os he dicho que el papel de cocina iba a estar bastante presente en este vídeo, pues bueno, porque tiene una consistencia pues más rugosa, más dura y ayuda mucho a la limpieza. Una vez llegado a este punto, limpiamos bien la cucharilla. Esto lo enrollamos bien y lo retiramos. Y aquí yo lo que hago es que cojo un poquito de este tipo de limas o lijas, ¿vale? Que es un 280, es de grano muy finito. Obviamente lo podéis hacer con granos mucho más finos que este, ¿no? Pero bueno, este ya para mí ya es suficiente. Cogemos un trocito. Y con mucho cuidado intentamos quitarle un poco las marcas de negrura y demás que tiene por aquí encima. Que no os preocupéis, que no le pasa nada. Siempre y cuando luego le pongamos una buena capa de cera y básicamente de protector, ya veréis que no se nota en absoluto que ha sido lijada. Le damos así un poquito sin miedo para ir quitando todos los excesos. La verdad es que esta pipa he unido como viene. Le damos otra vez un poquito con el taladro. Obviamente con el taladro manual pues siempre es un poco más complejo, ¿no? Porque no tienes el mismo agarre que si tuvieras un torno y demás. Pero bueno, se hace lo que se puede con las herramientas que uno tiene. Pues bien, llegado a este punto, que como veis tampoco ha sacado un poco pues esos rojos y demás. Se ha mezclado un poquito con ya el resto de la pipa. El taladro por ahí, le pasamos un papel, un trapito. Yo aquí ya el paso que le hago normalmente es que o cojo, me voy a quitar los guantes para esto. Aquí ya cojo lo que viene siendo cera de abeja. Más que nada porque, a ver, hay otro tipo de ceras como esta, que es cera de carnauba, ¿vale? Que lo que hacen es que le da un brillo extra a la pipa, que hace un efecto de cristal. Pero yo a las pipas así rugosas como esta,
No le suelo poner la cera de carnauba porque sí que es verdad que le da ese efecto espejo a las partes lisas y demás, pero como es más rugosa, no se aprecia tanto como con las lisas, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo lo que le aplico en este caso es cera 100% natural de abeja, que no da ese efecto cristal de agua transparente, pero las deja muy brillantes, las hidrata, las protege y a mí me va de fábula y me gusta mucho ponérselo a pipas rugosas como esta. Entonces yo lo que hago es abrir el bote, cojo un poquito con el propio dedo y lo extiendo por toda la pipa. Así. Y sobre todo por las zonas que les hemos pasado la lija y demás, ¿vale? Que chupe bien ahí la madera. Y estando así, de esta forma, bien impregnada, la dejo aparte, que vaya chupando todo lo que sería la madera, que se vaya hidratando. Y la dejamos aparte. Pues bueno, una vez que ya tenemos esto hidratándose con la cera de abeja y esto que todavía no ha terminado de sacar todo el óxido, voy a aprovechar para coger mi Sabinelli y le voy a hacer el proceso de carnauba para que veáis cómo queda, ¿vale? Porque esta pipa, bueno, sí que tiene un poquito de brillo, pero realmente se ve más brillo en cámara que lo que realmente tiene, ¿vale? Está bastante, por aquí está quemada también. Intentaremos quitarle esto. Y nada, básicamente es el mismo proceso que esta, solo que lo haremos con otro tipo de cera. Cogemos la lija para intentar sacarle la parte quemada de aquí y así también veis los diferentes efectos. Hay que darle con delicadeza, ¿vale? Tampoco hay que ser muy agresivo con el lijado. Intentamos siempre hacerlo en circulitos, ¿vale? Para que sea lo más uniforme posible. Y poco a poco vamos eliminando toda esa parte como más negruzca del fuego. Que yo, por ejemplo, yo no uso el mechero de lanza, pero sí que es verdad que, pues sobre todo por la parte esta de aquí, que es como la que está como más para mí, aunque pongo el fuego más bien por aquí, pero siempre se me tienden a quemar por aquí. La verdad es que no sé el por qué. De hecho, si alguien me lo quiere aclarar el por qué, usando pues llama normal, de mechero de toda la vida con la llama de lado, ¿por qué me tiende tanto a quemarse por esta parte de aquí? Porque la verdad es que mira que voy con cuidado, lo intento meter siempre la llama, incluso tirando un poco por aquí, sabiendo que ya me pasa esto, pues intento siempre encender más bien por aquí y aún así siempre se me queman de esa parte y la verdad es que no sé por qué. Pues ya más o menos así le pasamos también el líquido limpiador este. Bueno, que como veis ya el quemado pues ya se ha ido. Y bien, una vez limpita, cogeremos un poquito de papel de cocina, al cual vamos a recurrir muchísimas veces, como ya os estoy diciendo. Quitamos un poco el exceso de esa crema limpiadora y ya la tendríamos lista para la cera de carnauba, pero bueno, eso os lo mostraré más adelante. De momento la vamos a poner aquí
Vamos a coger esta, que ya realmente ya ha chupado todo lo que tendría que haber chupado, y le pasamos un trapo. En este caso una servilleta. Para quitar todo el exceso. Si no encontráis cera de carnauba, que ahora os enseñaré dos formatos diferentes en los que viene, que bueno, ya os he enseñado uno. A estas también se les puede poner cera de abeja y quedan la mar de chulas igualmente, ¿eh? Lo único que si buscáis como ese efecto cristal, ese efecto de aguas tranquilas, cristalinas, pues bueno, eso solamente se consigue con la cera de carnauba, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a proceder a acabar de limpiar esta. Dejamos ahí. Y bueno, los dos formatos son este que ya os he enseñado, que este está comprado en Nanpipe. De hecho, os dejaré por aquí abajo en la descripción el link y el precio. Y luego también se encuentra en esta forma, que es en forma de escamas, que esto es su estado natural, ¿vale? Cuando se extrae de una, bueno, es una planta que hay en Brasil, que viene en esta forma de escamas que parecen de plástico. Y esta así tal cual, bueno, se puede hacer un baño María y disolverlo y que luego se vuelve un bloque, pero es que realmente parece una pieza de plástico duro. Entonces yo lo que hago es que lo mezclo con esto, que esto es vaselina líquida medicinal, ¿vale? Le pongo un 15 o un 20% de esto y el resto de escamas de estas. Le hago un baño María y lo voy meneando todo en el punto de ebullición, etcétera, etcétera, para que se vayan mezclando. Y una vez esté todo bien disuelto, bien mezclado y demás, lo sigo batiendo fuera del fuego, ¿vale? Lo sigo mezclando, muy importante ir mezclando hasta que se solidifica, ¿vale? Pero para mayor comodidad, pues tenemos esto que ya viene hecho y ya está. Pues bien, vamos un poco a lo que realmente causó tanto furor y tanto rebomborio, ¿no? El día que subí el history, que es la boquilla. Vamos a irla sacando de aquí. Siempre intentar protegeros las manos, ¿vale? La sacamos de aquí, cerramos el bote ya. Que no se nos derrame por ahí. Y bien, este es el aspecto que se nos queda una vez ya ha estado dentro del desoxidante titán. ¿Veis? Que básicamente pues ha sacado todo el óxido para afuera. Ahora parece una boquilla completamente marrón. Y bueno, llegados a este punto, vamos a intentar rebajar lo máximo posible las señales de dientes, aunque tampoco podemos apurar mucho porque el material es el que es, y si apuramos mucho nos podemos cargar la boquilla, ¿vale? Entonces cogemos otro trocito de estos. Y con mucho mimo y mucho cuidado vamos a ir lijando toda la boquilla para intentar quitarle el óxido. Para ello también nos vamos a ir ayudando de agua para ir limpiando pues bueno, los restos de óxido que vayan saliendo y demás. Así que nada, despacito, con mimo, con mucho cuidado y en formas circulares. Como podéis ver, aunque sea en bruto, aunque sea sucio, ya empiezan a haber partes negras
¿vale? Ya no es ese marrón tan subido que parecía de cuero, sino que ya empiezan a haber zonas más negruzcas. De hecho, fijaos que parece prácticamente que estemos lijando óxido. Obviamente cuando veáis un símbolo pues un poco distintivo de la marca y demás, intentar siempre lijar alrededor para no comeros ese símbolo, porque si no desaparecería. Ir siempre con cuidado alrededor, intentando pues no comeros el símbolo. Y bueno, como vemos, más o menos el negror ya va volviendo. Así que vamos a darle una pequeña última lijada. Y enseguida seguimos con el próximo proceso. Pues bien, una vez que ya más o menos o creamos que le hemos quitado todo el óxido, yo lo que suelo hacer es pasarle también con el propio limpiador de las cazoletas de la pipa, pues le hago una pasadilla. Porque esto también me va a ayudar a ver las zonas, me chiva un poco las zonas donde todavía le queda un poquito de trabajo. Si os fijáis aquí en la punta, a ver que se vea bien, ahí todavía queda un poquito de marrón. Por aquí hay ciertas zonas donde todavía nos queda un poquito de marrón, así que vamos a seguir lijando para retirar todo eso y así luego el proceso es mucho más rápido y mucho más fácil. Muy bien, como podéis ver ya el proceso pues ha cambiado mucho, ¿vale? Ahora yo lo que hago, para disimular un poquito esas rayas de la propia lija que siempre quedan, con un estropajo de cocina rasposo, por la parte rasposa, que ya veis que está un poquito usado, pues básicamente le hago otra pasada y rebaja bastante lo que es el tema de rayas y demás. Una vez aquí, cogemos un papel con un poquito de alcohol y se lo pasamos por toda la boquilla. Y ya la tendríamos preparada para el tema de pulido, ¿vale? De todas formas, vamos a volver a pasarle una escobilla impregnada en alcohol por dentro, ¿vale? Para asegurarnos de que la limpieza pues es total. Introducimos sin miedo. Ahí. Una vez hecho esto, retiramos esto de aquí y ya estaríamos listos para lo que sería el pulido de la boquilla. Ok. Para el pulido utilizaremos también el taladro, pero con otro tipo de sistema, ¿vale? Este ya lo dejamos apartado y utilizaríamos este tipo de discos, ¿vale? Yo utilizo este para el prepulido y utilizo este, que es como de trapo, para el pulido final. Esto si tuviéramos el típico torno que tú lo pones así y vas girando él solo, pues de coña, pero como yo lo tengo, pues utilizaremos también el taladro. Entonces, para el primer paso, utilizaremos estas piezas que son el adaptador
para talados, ¿vale? Todo esto, vuelvo a repetir, lo dejaré en la descripción, todos los links. Y esto es simplemente un adaptador de talado. Se coloca esto así. Y por el otro lado, pues lo mismo. Ponemos lo que sería esto así. Y apretaríamos la tuerca. Ahí estamos. Hacemos un poquito de fuerza. Y lo ponemos aquí. Vale. Como veis, ya estaría listo. Vale. Para el pulido yo utilizo estas cremas o pastas que también las encuentro en Danpipe, ¿vale? Esto sería el prepulido y esto sería el pulido final. Sí que hay muchas pastas de prepulidos y historias, como estas, por ejemplo, que estas están compradas en Amazon, que esto sería el prepulido y esto sería el pulido final. Pero esto es para metal, por ejemplo, ¿vale? Casi todos los pulidores que se encuentran en Amazon, en plataformas parecidas a Amazon, suelen ser para metal. Entonces, ¿qué pasa? Que dudo de que sea realmente para esto, que lo vamos a estar chupando y metiéndonos en la boca, pues que sea realmente conveniente, ¿vale? Que sea realmente sano, porque no sé qué tipo de cosas lleva. Entonces yo compro estos que son especiales para pipa, vendidos por Danpipe, que es una página que se dedica sobre todo a la venta de tabacos de pipa y pipas, y creo que a nivel de riesgo de salud estamos más cubiertos en ese sentido. Que no lo sé, que tampoco son conjeturas mías, ¿vale? Pero no sé, me da más seguridad. Como siempre, el link en la descripción. Vamos a abrirla. Y esto sería, como he dicho antes, la pasta de prepulido, ¿vale? Esta sería. Entonces, esto, mi consejo es que no escatiméis mucho a la hora de coger pasta. Porque lo que pule es la pasta, no la almohadilla, ¿vale? Entonces, como veis que son tochos grandes, mi consejo es que no escatiméis, que cojáis buena cantidad. Así que vamos a ello. Una vez en este punto, pues como si estuviéramos limpiándola, básicamente, vamos pasando la boquilla por todos lados. Mirad cómo va quedando. Que ahora parece que tenga como mucha suciedad, pero realmente esto es como los restos de la crema, ¿vale? Esto, en cuanto le pasemos el paño, o el papel en este caso, veréis que la boquilla ya va tomando un color completamente distinto. Así que nada, a seguir puliendo. Pues bueno, compañeros de ruta, he hecho un pequeño corte para ir adelantando faena, porque básicamente es lo mismo todo el rato, es ir dando y dándole hasta que básicamente pues quede bien pulido, ¿no? He aprovechado también para limpiar un poco la mesa de cosas, de pizcos, de carroña, de mierda que había por aquí encima. Y nada, vamos a seguir puliendo esto, que ya enseguida terminamos. Y ya pasamos pues al próximo paso. Bueno, fijaros que ya en este paso, ya simplemente con el prepulido, ya empezamos a notar cierta diferencia en la boquilla, de cómo estaba a cómo está ahora, ¿no? Así que nada, vamos a seguir con el siguiente paso, que ya sería quitar este disco y pondríamos este, que como os he dicho son
Son unos discos que simulan un poco lo que sería como si le dieras con trapo, ¿vale? Con paños y demás. Que no, por cierto, no lo he dicho, este tipo de discos, tanto este como este, se encuentran en Amazon también, ¿vale? Yo estos los compré en Amazon, son de Bosch y tienen un precio aproximado de 4 euros, 5, ¿vale? Pero bueno, también se pueden encontrar en ferretería, se pueden encontrar incluso en el proveedor asiático, creo. Así que nada, lo que más adapte a lo que estéis buscando, pues seguramente lo encontraréis, ¿vale? Vamos a proseguir con esto. Cogeríamos este, que esto ya es la crema de, bueno, la pasta de pulido, ¿vale? Este ya sería para darle el toque final a nuestra boquilla, para que ya reduzca como el vinilo prácticamente. Y nada, vamos a ello. Vamos a abrirla. Y exactamente lo mismo que con la otra crema, ¿vale? Le vamos a untar generosamente por todo lo que sería el disco y realmente, como ya he dicho, generosamente, porque vuelvo a repetir, lo que pule son las pastas, no los discos. Entonces, cuanta más cantidad le pongamos, pues más fácil y más rápido será el proceso. Vamos allá. Pues vamos allá. Vamos a darle con generosidad. Con este tipo de disco, a diferencia de este o por ejemplo este, os recomiendo que vayáis con más cuidado porque tiene como más agarre a la superficie y es muy fácil que o se os vaya o incluso salga volando a la boquilla o cualquier cosa así por el estilo. Entonces siempre ir con mucho cuidado con estas, ¿vale? Sujetar bien la boquilla y sujetar bien el taladro porque puede ser peligroso. Vamos a ir controlando cómo va nuestro trabajo siempre. Le pasamos un paño para ir controlando pues cómo va la cosa, ¿no? Y bueno, como podéis comprobar, esto ya está cogiendo otro color. Esto ya promete. Pero bueno, a él le queda un poquito todavía para acabar de sacar ese brillo natural de la propia boquilla. Así que vamos a seguir con el proceso. No sé si lo pondré entero, no sé si lo moveré un poquito. Dani ya se encarga de hacer los cortes, las ediciones para que todo vaya más fluido, más rápido. Así que nada, nos vemos cuando termine de acabar de pulir esto. Venga, chicos. Pues bien, amigos, yo creo que ya por aquí andaría la cosa. Permitidme quitarme los guantes y vamos a ver qué tal ha quedado esta boquilla. Que por lo que estoy viendo aquí, yo creo que el resultado ha sido bueno. Con el paño de algodón, que siempre quita más las pelusillas y las fibras. Y bueno, aquí lo tenéis. Nueva, reluciente. Casi como el cristal. Ya lo veis. Así que nada, esto lo dejamos por aquí apartado. Y nos vamos a encargar ahora de las cazuletas. ¿Vale? Entonces para esto vamos a apartar lo que son las cremas pulidoras y nos vamos a centrar en otro tipo de cosas, como por ejemplo lo que vendría siendo la cera de carnauba
y la cera de abeja, aunque esto ya se lo hemos aplicado, pero igualmente haremos otro pulido, ¿vale? Vamos a quitar el disco este de aquí. La cera de carnauba ha sido comprada en la página de Ampai, que ya lo he dicho, y esto ha sido comprado en Amazon, ¿vale? Vamos a seguir con la cazoleta de esta ánfora. Lo doblamos bien, quitamos un poco el sobrante. Y vamos a intentar pulir un poquito. Bien. Como veis ya la pipa viene cogiendo otro color, otro aspecto. Se ve todo mucho más limpio, más definido los colores. Pero bueno, vamos a darle una capa de cera de carnauba a esta y luego quizás acabemos de rematar esta pipa con cera de carnauba a ver qué tal, ¿vale? Así que vamos a por ello. Y vamos a abrir la cera de carnauba. Y como todos los demás pulidores, pues obviamente cuanto más pongamos, pues más fácil nos va a ser el trabajo y quizá pues mejor el resultado, ¿vale? La cera de carnauba en general suele ser dura, entonces hay que darle con energía, ¿vale? Por aquí vamos a hacer una prueba. Bueno, creo que ya se está viendo, ¿no? Como este es el brillo más o menos que tenía al principio y cómo se convierte después de aplicarle un poco de cera de carnauba. Vamos a continuar, seguramente el proceso se pase rápido y nada, nos vemos cuando termine de pulir la cazoleta de la pipa. Bueno, compañeros de ruta, pues como podéis ver, la pipa está, vamos, impecable, casi como un cristal. Vamos a aprovechar. Y como todavía tengo un poquito de crema por aquí, vamos a darle a esta también a ver cuál es el resultado en una pipa de rugosa, ¿vale? O arenada o como queráis llamarlo. Mira, veis cómo va lo que es el tema. Lo que es el tema de la pieza esta que es como más lisa, que es donde está el nombre. Si lo veis, brilla como un cristal básicamente, pero la zona como más rugosa y tal, sí que es verdad que las zonas lisitas brillan un poco, pero el resultado no es tan espectacular como con una lisa, porque al ser toda lisa brilla, resplandece como si fuera agua calmada y cristalina, ¿no? Entonces aquí sí que se aprecia en cierta medida en las zonas un poco como más lisas, se aprecia ese efecto, pero en las zonas más rugosas pues no se aprecia tanto. Vamos a ponerle un poquito más. Pues bueno, pues ya estaría. Este sería el resultado final con este tipo de pipa con la cera de carnauba. Obviamente se nota mucho, pero al no ser una pipa lisa, pues obviamente siempre va a lucir menos el efecto, por así decirlo, que una lisa.
Y nada, dejadme recoger todo este estropicio porque hasta aquí ha llegado el tutorial y básicamente pues os montaré la pipa y os enseñaré cómo ha quedado el resultado final. Así que dejadme recoger y ahora nos vemos. Pues bueno, compañeros de ruta, como veis ya he limpiado todo esto. Aquí tenéis el resultado final de esta ánfora, que como veis, pues bueno, parece realmente otra pipa completamente. Le han salido unos matices rojos preciosos. La boquilla, pues como podéis ver, reluce como el vinilo. Y nada, y espero que este vídeo pues os ayude un poquito a sacar esas viejas pipas que ya no soléis usar porque están gastadas, están oxidadas, están viejas. Si compráis alguna pipa de segunda mano, pues tengáis un poco las herramientas para limpiarla y poder usarla. Si tenéis alguna pipa por ahí que fue de vuestro padre, de vuestro abuelo, que os da cosa de usar o cosa de sacar a la calle porque está muy sucia o está muy deteriorada, pues bueno, aquí os he traído un poquito mis pocos conocimientos sobre la materia para que, bueno, le pongáis remedio a todo eso e incluso pues estas navidades podáis tener las pipas relucientes como nuevas. Y poco más por mi parte, compañeros. Recordaros que todos los productos que he usado en este vídeo lo tenéis en la descripción. Así que volvemos al estudio con Ángel y con Dani. Y nada, muchas gracias por venir a mi pequeño taller y hasta la próxima. Pues muy bien, compañeros de ruta, ya estamos a bordo del barco otra vez y la verdad es que la pipa ha quedado muy bien. Ahora si acaso, bueno, Dani dejará incluso un vídeo más detallado, pero bueno, para que veáis cómo brilla, Sergio, cómo brilla. Uy, si se ve hasta la letra ahora reluce en el negro. Si eso, pues pone un vídeo. Y bueno, pues esperamos que estos consejos y tips y bueno, y maneras de proceder que ha explicado Sergio, pues os sirvan un poco para dejar ahora que vienen las fiestas, las navidades, pues vuestras pipas relucientes y darles un lavado de cara, ¿no? Que bueno, que es la forma, cada uno tendrá luego su... Claro, yo es mi forma de proceder, es la forma en la que pues yo obviamente he ido investigando por mi cuenta, en foros, en muchos otros canales, en los cuales pues obviamente hay mucha información, ¿no? Pero cada uno pues al fin y al cabo coge lo que más se adapta a él, lo que más le convence y esta es mi forma de proceder, mi acumulación de datos que bueno, quería experimentar con vosotros y nada, seguramente pues habrá gente que le servirá, que realmente lo lleve a cabo y habrá gente pues retractora completamente de mi forma de proceder, pero bueno, ya sabemos cómo es este mundo, que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Comentarios de si hay algo que se pueda mejorar, que a lo mejor hay algo que podemos aprender o queréis comentar cómo hacéis vosotros, dejad comentarios en la caja de comentarios y oye, vamos, yo creo que por lo menos el resultado, vamos, es que te pueden mirar como un espejo, básicamente. Sí, sí. Era una broma, pero es que realmente es que... Y bueno, ya como comenté también en el... Ya, para que veas que es una pasada cómo ha quedado. Aparte que lisa, ha quedado muy lisa, perfecta, brillante a flipar. Sí, es que ha sacado... Es rugoso y aún así brilla. Como habréis visto en el vídeo detalle, ha sacado como unas tonalidades caoba, rojizas. Y aparte que esto de aquí, sí, lo de arriba estaba totalmente negro, se ve el color, ha quedado perfecto. Ha quedado muy bien, la verdad es que sí. Aparte que yo también siempre intento usar las formas menos tóxicas posibles, porque por ejemplo en Amazon hay muchos pastas de pulido y tal, pero claro, son pastas de pulido para metal, para cosas así, que al fin y al cabo es para algo metálico, no es algo que vas a estar chupando y metiéndote en la boca, entonces... Siempre intento ir para lo menos tóxico posible, por eso me he comprado las pastas estas de Downpipe, que realmente no tengo la información de si son tóxicas o no, pero siendo especial para pipas es como que me siento más seguro. Vamos a dar un voto de confianza. Claro. y nada, y básicamente pues esa es mi video tutorial de cómo hacerle una restauración leve, hacerle un lavado de cara pues a esas viejas pipas que ya no usáis porque están sucias o oxidadas, a pipas que habéis pues heredado un poco de vuestros padres, de vuestros abuelos. A yo que dice, ostras, que esta pipa de segunda mano me encanta, pero es que me da cáncer de sida verla. pues para estas cosas, pipas de segunda mano. Exacto.
Y nada, ya aquí está pues el resultado final. Y bueno, pues esta pipa iba a decir, ¿qué, Sergio? ¿Me la quedo yo o qué? ¿Se la queda Dani? Pero ¿Me la quedo yo? Pero no. Cuenta, Sergio, cuenta tu plan maléfico. La vais a quedar uno de vosotros. Uno de vosotros se va a quedar con la pipa. Aprovechando que vienen las navidades y aprovechando también que hemos llegado a los 1000 suscriptores y cosas que os agradecemos de todo corazón, la verdad es que muchísimas gracias por este apoyo. La verdad es que no pensábamos que íbamos a llegar a 1000 suscriptores antes de un año incluso. La verdad es que no esperábamos. Y estamos súper contentos, súper agradecidos y vamos, cocoros para todos. La verdad es que, como dice él, era una cosa que no nos que esperábamos tan rápido. No nos esperábamos esta gran acogida y todo, pues la gente como comentaba los vídeos, el apoyo. Incluso a veces hay comentarios que nos han hecho para corregirnos en algo o algo que hemos explicado mal y aún así siempre ha sido como, o lo hemos notado por lo menos nosotros así como... Que ha sido constructivo. Constructivo, con cariño, con respeto, porque nos equivocamos todos y aquí como más de una vez hemos dicho somos 3 amigos que estamos intentando pues explicar, bueno, pues cómo nos saben los tabacos y un poco así con nuestro toque de humor, nuestra, bueno, y etcétera, y la verdad es que, bueno, resumiendo, gracias. Mil gracias, la verdad. Y bueno, volviendo al tema. Espérate, que tiene que decir algo, Dani. No, ya lo habéis dicho todo, Gracias. Realmente sí. Es que era algo que no nos esperábamos. Mil, que no son pocos. La verdad es que sí. Y aprovechando, pues eso, hacer un pequeño pues agradecimiento a esos 1000 suscriptores. Y aprovechando que son las fiestas de Navidad, esta pipa se va a sortear entre todos vosotros. Todo aquel que quiera participar para llevársela a casa, obviamente hay gente que al ser de segunda mano, pues a lo mejor le da tirria y por eso queremos hacerlo de una forma que básicamente va a ser a través de Instagram, con la palabra clave ánfora, colgaremos una foto de esta pipa y a partir de hoy, cuando veáis esa foto, ponéis la palabra clave ánfora y entraréis en el sorteo de esta pipa. Bueno, para la gente que no tenga Instagram, ¿vale? Recomendamos que sea por Instagram, más que nada también un poco por nuestra facilidad para la hora de recopilar pues toda la gente que va a entrar en el sorteo, ¿no? Pero si alguien no tiene Instagram, no sabe hacerse un Instagram o no quiere hacérselo y quiere entrar pues al sorteo, que nos escriba al correo electrónico que ahora deja Dani aquí inmediatamente el correo y el Instagram, pues que nos escriba ahí, bueno, entrará en el sorteo, pero agradeceríamos si pudiera ser que fuera por Instagram. Y así nos facilitáis un poquito, como digo, recopilación de datos y demás. Y bueno, aquí no acaba todo, ¿no? No, hay más sorpresas. No solamente sortearemos esta maravillosa pipa, sino que además habrá como un sorteo con tres ganadores, vamos a decirlo así, en orden de 1, 2, 3. Estos 3 tabaquetes van a entrar en el sorteo también. Y habrán 3 ganadores. El primer ganador se va a llevar la pipa junto con este tabaco. Con el Capstan, con el el legendario Capstan azul que fumaba Tolkien. De hecho, este lo hemos sacado de la bodega de Tolkien. La lata hemos cogido la moderna, pero... El segundo ganador se llevará esta pipa de aquí. Digo, este tabaco de aquí. Estoy ya que... Está con la pipa que no caga. Y el tercero se llevará este tabaquete de aquí. Las 3 latas obviamente irán firmadas de nuestra parte. De cada uno de nosotros. Y ya lo que queráis hacer con ellas, pues vosotros mismos. Ya veremos. Quemarla, tirarla, quemarla. Que por cierto, si queréis dejar comentarios, porque estábamos antes debatiendo de dónde vamos a firmar y habíamos decidido poner aquí una pegatina, una galleta de estas como una pegatina y firmar aquí, o firmar así como a veces en los CDs que se firma así por encima, pues dejadnos comentarios también, así pues terminamos de decidir cómo lo hacemos. Y nada, compañeros, pues realmente nada más. Aquí está la propuesta hecha. Recordaros que es a través de Instagram con la palabra clave ánfora. Tenéis tiempo hasta el 31 de diciembre. A partir del 31 de diciembre, aunque nos escribas, ya quedas fuera del sorteo. Y los que no tengáis Instagram, pues en el correo electrónico. Importante también detallar o especificar que sea la palabra ánfora dentro de los comentarios de este vídeo. Cuando subamos la imagen a Instagram de este vídeo, del vídeo de restauración, ahí debajo. No por privado, sino debajo de lo que es la imagen del vídeo. Hasta el 31 de diciembre.
En los mejores cines. En la ruta, espera. En la ruta del tabaco. Ahí está. Pues nada más, compañeros de ruta. Zarpamos ya, ¿no? Hacia nuevos horizontes. Hacia nuevos Esto no horizontes. lo podemos abrir entonces, ¿no? No. No. Son, ¿Y esto son exclusivos ya. ¿Y esto se puede beber ya? Eso otro puedes beber si quieres. Pues nos despedimos. Hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós. No en plan de no hagáis nada, sino para saber cuánto va a durar. Vamos. Es una fiesta. Si quieres volvemos a probar. Es una fiesta. Joder, qué viejos estamos. Sí, yo creo que se puede hacer mejor también. Qué viejos estamos, la Virgen. ¿Por qué? Porque esto es una fiesta. Eso hace ya casi 20 años, la Virgen. Es más preocupante si te acuerdas de guate, aquí tomate. ¡A qué tomate! Eso es más preocupante aún. Bueno, o la de... ¡Grapa! Bueno, pero eso para mí ya es de mayor. Eso para mí ya es de cercano. Espera, ni gota ni gota. Esa ya sí que ya familia, ¿no? Hostia puta. Esa ya sí que Nos ponemos así. Qué viejos somos, tío. Bueno, sois? yo me quedo con Ariel. Me quedo con Ariel por encima de todo. Ariel es el producto que más limpia y Ariel es lo mejor para él, lo mejor que hay. No, pero es que aquí no me quedo con Ariel. Bueno, pero tú no tienes flores. Hostia puta. Pues bueno. Y ya el que se acuerde de Ramón el faraón. Bueno, eso y... si alguien se ha comido un tiburón azul de frigo, entonces sí que ya estamos entrando. Yo no. Quien vio el anuncio de Tan de naranja que entraba por el tubo de escape el bicho y hacía arrancar el car, eso sí que era a nivel de los 80. Madre mía. Madre mía. El que se acuerde todavía de la colección de Ramón el faraón. Sí, eso es lo malo, es que te jode El totalmente. vídeo de hoy Porque- está patrocinado por Black and Decker. Madre mía, va de verdad. Porque lo malo es que si esto, O vos. si esto te coge entre frase y frase y has hecho un cacho largo, ya sirve, pero es que antes nos ha cogido que estaba ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? Venga, va. Vamos a aprovechar ahora que hay un hueco. O hablamos con él. Dale, arranca. ¿Esto que son 100 gramos de tabaco? Sí, casi. Es que la lata es igual, ¿vale? Pues muy bien, compañeros de ruta, ya estamos a bordo del barco. poniendo guapa.